Revelado, la increíble transformación de una madre envidiosa que cambió a su hija lo sorprenden. Ana llegó a su hogar, agotada tras una larga jornada de trabajo en el mercado local. Entró y se encontró con Valeria recibiendo una noticia emocionante: había ganado una beca para la universidad. El corazón de Ana se llenó de orgullo, pero una punzada de celo se anidó en su pecho. ¿Qué pasará si se va y me olvida?, pensó mientras contemplaba la sonrisa radiante de su hija. La casa, antes llena de risas, ahora parecía un campo de batalla emocional. Ana, aterrorizada por la idea de perder a Valeria, comenzó a cuestionar sus sueños. Quizás deberías pensar en algo más práctico, decía, mientras su propia voz resonaba en su cabeza, repleta de inseguridades. Era como si cada palabra la apartara más de su hija, desgarrando la conexión que había luchado por mantener. El eco de la abuela de Ana, aquella sabia mujer que siempre recordaba la importancia del amor familiar, resonaba en su mente. Se preguntó si su afán por ser una madre protectora se estaba convirtiendo en un obstáculo para los sueños de Valeria. La angustia crecía, como una sombra acechando y presionando en su interior. Veía a su hija, fuerte y decidida, y le gustaba, pero al mismo tiempo le producía una angustia desgarradora pensar que podría algún día dejarla atrás. Un día, tras una discusión particularmente intensa, Ana se encontró con Lupe, una amiga de la escuela que había triunfado. Durante su conversación, Lupe compartió su experiencia sobre el valor de apoyar los sueños ajenos. Ana escuchaba, sintiéndose atrapada en su propia mente. La lucha entre la envidia y el amor por su hija devoraba su paz. ¿Cómo puedes permitir que esos miedos decidan por ti?, preguntó Lupe, con voz suave pero firme. Ana se sintió expuesta, como si cada inseguridad estuviera siendo desnudada frente a su amiga. La mira de Lupe era clara, una mezcla de compasión y desafío. En ese instante, Ana comprendió que su envidia no era más que el reflejo de sus propios anhelos frustrados. Cuando Valeria siguió recibiendo elogios y apoyo, Ana se sintió cada vez más eclipsada. Su mente acelerada hacía juegos con sus pensamientos, cada halago hacia su hija era un recordatorio de sus propias deficiencias. La tensión era palpable en casa, y Ana, acorralada por la desesperación, empezó a sabotear esos momentos, pero sin quererlo, estaba hiriendo a la única persona que realmente amaba. En una noche especialmente complicada, Ana escuchó a Valeria llorar detrás de la puerta de su habitación. La desesperación recorrió su cuerpo. Se encontraba en un callejón sin salida, diestra en el arte de luchar, pero impotente frente al conflicto que generaba su propia envidia. Sollozos de su hija la atravesaban como puñaladas, y sabía que había cruzado una línea que no debería haber tocado. El día de la presentación de Valeria se acercaba. El nudo en el estómago de Ana crecía, manifestándose en cada intento de sonreír. Estaba aterrorizada ante la idea de que su hija pudiera superar no solo sus expectativas, sino su propia identidad como madre, dejándola atrás en un futuro brillante del que ella nunca había podido ser parte. Sentía que estaba al borde de perder lo más importante de su vida y temía que la sombra de su propia inseguridad le arrebataría a Valeria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire vibraba con inquietud. Ana miraba el calendario, las fechas se acercaban y con ellas la decisión inminente de enfrentar su propio dilema. ¿Dejaría que el amor por su hija prevaleciera? Cada latido del corazón, cada susurro de duda, la llevaba más hacia un abismo de desconfianza.
Solo podía preguntarse si podría reconciliar su amor y su envidia o si se quedarían entrelazados para siempre, dejando una cicatriz que marcaría su relación para siempre. Ana despertó aquella mañana con la mente llena de incertidumbres. Un día más, pero un día crucial. Cuando el despertador sonó, su corazón palpitaba desbocado, sentía que todo su ser se retorcía entre la necesidad de apoyar a Valeria y el miedo a perderla. En el espejo, se vio a sí misma, una mujer desgastada por la lucha interna, la luz de su espíritu opacada por las sombras del odio a su propia envidia. Mientras preparaba el desayuno, una idea le cruzó la mente como un rayo. ¿Y si intentaba cambiar la narrativa? Decidió que en lugar de ver a Valeria como competencia, podría elegir verla como una fuente de inspiración. Esa resolución se sintió refrescante, un pequeño atisbo de esperanza que floreció en su interior. Sus manos temblaban ligeramente mientras batía los huevos, y sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de liberar a su hija de sus propias cadenas. El primer paso que tomó fue asistir a un taller de formación personal que había visto anunciado en línea. No tenía la menor idea de lo que le esperaba, pero sabía que necesitaba enfrentar y desafiar esas inseguridades que la atormentaban. Se inscribió y se comprometió a ser parte de ese proceso, no solo por ella, sino por Valeria. Si no puedo demostrarle a mi hija que puedo ser mejor, ¿cómo puedo esperar que ella crea en sí misma? Reflexionó, sintiendo un ligero alivio al verbalizar su intención. Ese sábado, Ana se unió a otras mujeres en busca de crecimiento personal. En el primer ejercicio, las participantes compartieron sus historias. Al escuchar las vulneraciones y luchas de las demás, Ana empezó a entender que no estaba sola. La conexión emocional que formó con estas mujeres la hizo sentir un atisbo de felicidad que no había sentido en años. Era como si al abrir su corazón, comenzara a desmantelar las paredes de envidia y miedo que había levantado. Sin embargo, tras cada reflexión compartida, una pregunta la complicaba: ¿en realidad puedo cambiar? ¿Merito el cambio? A medida que se interrogaba, Ana se sentía inmersa en una batalla interna. La voz de su abuela aparecía en su mente, recordándole que la verdadera transformación proviene del amor. Comenzó a tomar notas de sus pensamientos y emociones, identificando patrones que había normalizado y que ahora le parecían tóxicos. Al regresar a casa, se sintió ligera, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Valeria había notado la diferencia en la actitud de su madre. Con una mezcla de curiosidad y recelo, le preguntó qué había hecho en el taller. Ana, sintiendo una chispa de urgencia por abrirse, le habló sobre el descubrimiento de sus propias limitaciones y la importancia de dejar que su hija brille sin la sombra de su inseguridad. La emoción de Valeria fue evidente, pero también una serie de dudas. ¿Qué pasa si después vuelves a ser la misma de antes? Ana sintió que la franqueza de su hija la empujaba aún más a seguir adelante con su transformación. Esa era la prueba, un ciclo sin fin, donde cada paso hacia el desarrollo personal también impactaba en su relación. Los días transcurrieron, Ana comenzó a implementar pequeños cambios en su rutina. Si en el pasado había hecho comentarios agridulces sobre los logros de Valeria, ahora empezaba a celebrar cada uno de ellos como si fueran propios. La imagen de Valeria como la competidora se esfumaba, dejando espacio a una madre que se regocijaba en el éxito de su hija. La relación floreció, pero el eco de sus antiguas inseguridades todavía resonaba en su mente. La próxima presentación de Valeria se acercaba, y otra vez se sentía invadida por el miedo a lo que podría suceder. Necesitaba tomar una decisión definitiva, esta vez debía enfrentar sus demonios, y no había vuelta atrás. Así fue como en la noche anterior a la presentación, se encontró conduciendo su mente por un laberinto de dudas y determinaciones. ¿Podría realmente ser la madre que su hija merecía? Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que el trabajo que había comenzado, aunque aún sin culminar, había creado un vestigio de esperanza.
La sonrisa que se reflejaba en su propia imagen le indicó algo más importante: el verdadero cambio había comenzado desde dentro. De repente, sonó el teléfono. Era Valeria. «Mamá, ¿estás lista para mañana?». Las palabras de su hija la hicieron vacilar. Con un hilo de voz, Ana respondió: «Sí, estoy lista. Pero quiero que sepas algo importante». Un nuevo anhelo igual de fuerte que el anterior llenó su corazón. ¿Tendría lo que se necesitaba para enfrentar la verdad que había estado escondiendo? Ya no se trataba solo de Valeria, se trataba de Ana, de sus propios miedos y de la liberación que ansiaba. Con el pulso acelerado, esperaba la respuesta de Valeria, temiendo su propia respuesta a la verdad que se preparaba para ser revelada. Ana tomó un profundo aliento, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitir que sus temores la frenaran una vez más. Había llegado el momento de ser brutalmente honesta, no solo con Valeria, sino consigo misma. Mirando hacia el futuro, deseó poder ver a esa mujer en el espejo y sentir que la persona que era en ese instante estaba alineada con la madre que su hija necesitaba. «Valeria, quiero que sepas que estoy aprendiendo a amarme más, a dejar atrás mis inseguridades», comenzó Ana, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir sin distorsionarse por el pánico. «He pasado demasiado tiempo sintiendo envidia, y eso me ha impedido ser la madre que mereces». Una pausa tensa llenó la línea telefónica, cada segundo se sentía como una eternidad. Ana se imaginó a Valeria procesando la revelación, su mente girando entre la incredulidad y la esperanza. La voz de su hija emergió finalmente, suave pero decidida: «¿Eso significa que de verdad quieres cambiar?». Ana sintió el peso de esas palabras. Había dado el primer paso al abrirse, pero el cambio requería mucho más que un merecido reconocimiento. «Sí», respondió. «Y quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar por esto. No quiero que mis inseguridades nos lastimen más». La sinceridad resonaba en su voz, y con cada palabra se despojaba de la prisión emocional que había construido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana revisó mentalmente cada actividad del día, desde el taller de formación personal hasta la conversación con Valeria. Había un nuevo sentido de propósito en su interior, como si cada pensamiento de amor propio le otorgara un nuevo aire. Ya no se veía solo como una madre en competencia, sino como una aliada en el viaje hacia el crecimiento tanto de ella como de su hija. Sin embargo, las sombras del pasado no se disiparon fácilmente. En el fondo de su mente, aquellas voces de crítica empezaban a surgir de nuevo, ahora cuestionando si este nuevo camino no era más que una ilusión pasajera. ¿Realmente puedo hacer esto? ¿O volveré a caer en viejas rutinas? Si bien la esperanza había tomado un asiento principal, esas dudas amenazaban con convertirse en las pasajeras ocultas de su travesía. Ana tomó un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos, creando un espacio para las inquietudes que la atormentaban. «No puedo permitir que el resultado del desempeño de Valeria determine mi éxito personal», escribió, cerrando los ojos mientras se concentraba en cada frase que emergía de su pluma. Las pequeñas afirmaciones se agrupaban formando un mantra de autoconfianza que podía recitar cada día. Mientras las horas de la madrugada avanzaban, Ana se sumió en un profundo pensamiento sobre el significado del amor. No solo el amor hacia Valeria, sino hacia ella misma. Ese nuevo amor sería la base que podría mantener su espíritu en alto durante la presentación de su hija, sin depender de comparaciones o miedos. Era un compromiso que prometía ser complicado, pero necesario. Al día siguiente, la presentación de Valeria se acercaba y Ana se sintió atrapada entre la emoción por el desempeño de su hija y el miedo a su propia reacción. La idea de ser testigo de los logros de Valeria ponía su espíritu a prueba. Comprendió que no solo iría a observar, iba a ser un partícipe activo en este momento donde su hija brillaría por derecho propio. La fortaleza de ese nuevo compromiso la impulsó a prepararse y a fortificar su propio estado emocional.
Al llegar al lugar del evento, se encontró con un mar de rostros entusiastas y la energía de anticipación flotaba en el aire. A medida que esperaba entre la multitud, comenzó a sentir cómo esos viejos temores empezaban a aflojarse. Cada rayo de expectativa que proyectaba el evento parecía romper las cadenas que la mantenían atada a su inseguridad. Pero justo cuando creía que podía dominar sus emociones, notó a Valeria, nerviosa y buscando su aprobación en medio de la multitud. Un torrente de dudas golpeó su interior. ¿Qué pasa si esta no es la transformación que creí? Ana se sintió abrumada por la agitación interna, pero no podía dar marcha atrás. Con cada latido de su corazón, se reafirmó. El momento de actuar ha llegado, pensó, mientras la voz de Valeria retumbaba en sus oídos. Era una invitación tanto para su hija como para ella misma, a aceptar la verdad y abrazar el cambio. Ana sabía que esto apenas comenzaba, la verdadera prueba estaba por venir. Sin embargo, estaba decidida a enfrentarlo. El escenario estaba listo, las luces brillaban intensamente y Ana entendió que, por primera vez, su vida no estaba atada al contexto de la presentación, sino a la promesa de transformación que se daría en cada paso que dieran juntas. En ese instante, se dio cuenta de que había más en juego que el éxito de Valeria, se trataba de la creación de un nuevo legado para ambas. Sin embargo, antes de que la presentación pudiera comenzar, un nuevo mensaje en su teléfono emergió, llenándola de incertidumbre de nuevo. Las palabras en la pantalla provocaron un cosquilleo en su estómago, hay algo que debes saber antes de que suba al escenario. Ana sintió el sudor frío recorrer su frente mientras sus corazones se entrelazaban en un compás de ansiedad y anticipación. La frase en la pantalla resonaba en su mente con una intensidad aplastante. Hay algo que debes saber antes de que suba al escenario. Era un mensaje de su amiga Clara, siempre dispuesta a ofrecer un apoyo incondicional, pero en este momento, las palabras parecían ahogar su nuevo sentido de claridad. Su pulso se aceleró mientras la multitud se movía a su alrededor, pero ella estaba atrapada en una especie de trance. Luchando por mantener el foco, se obligó a sí misma a respirar hondo. El desafío era claro, si quería avanzar, debía lidiar con esta nueva incertidumbre. Sin embargo, en su mente, las viejas dudas comenzaban a aturdirla de nuevo. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Acaso algo sobre Valeria que no he considerado? Revisó rápidamente su teléfono, un gesto que se estaba volviendo cada vez más familiar en su vida. Días atrás había dedicado horas a escribir sus pensamientos y afirmaciones de autoconfianza. Era sorprendente cómo esas palabras se habían convertido ahora en letras muertas cuando la ansiedad tomó el control. Era un recordatorio de que el cambio puede ser un campo de batalla complicado y que, aun en su viaje hacia la aceptación personal, había lugar para titubeos. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo fundamental que era construir su propia fortaleza emocional. Debía aprender a preparar el terreno interno, no solo actuar como madre, sino también como mujer que se enfrentaba a su verdadero ser. Su mente dio un giro, y recordó el mantra que había creado, no soy mis inseguridades. Repetir eso ahora era esencial, no solo por ella, sino también por Valeria, que la observaba con esos ojos que mezclaban confianza y deseo de aprobación. Sin pensarlo más, se dirigió a un lugar apartado, donde la multitud no podía verla, y se repitió la frase una y otra vez. Con cada repetición, sentía una pequeña chispa de luz encenderse dentro de ella. Era un proceso de reconstrucción, un acto de recobrar el poder que había entregado a sus inseguridades. La transformación estaba en marcha. Pero la voz de Valeria la sacó de su ensimismamiento. Mamá, no tengo miedo. Estoy lista para esto, ¿y tú? Una punzada de amor y orgullo atravesó a Ana. Esa pregunta era la cuestión crucial, estaba lista para enfrentar el escenario de su propia vida, para abrazar la oportunidad de no solo estar allí como espectadora, sino como un soporte incondicional. Sí, Valeria.
Estoy aquí y estoy lista, respondió con una convicción renovada. A medida que se acercaban al escenario, el mensaje de Clara seguía resonando en su mente. Tenía que actuar. Con la energía del momento fluido e intenso, decidió abrir el mensaje de Clara. Allí, las palabras eran cortas pero cortantes: he estado hablando con Valeria. Hay algo que ella necesita que tú sepas, algo sobre sus sentimientos hacia ti. Ana sintió que el mundo se desvanecía. Había llegado el momento de la verdad, un momento en que la vulnerabilidad podía desatar la liberación o sumirla en un nuevo abismo. No estaba preparada para la verdad que se asomaba, la presión era abrumadora. Cualquier expectativa que hubiese construido se desmoronaba en esa nueva incertidumbre. Mientras Valeria se preparaba para el siguiente capítulo de su vida, Ana enfrentaba la revelación que podría cambiar no solo a su hija, sino también su relación de manera irrevocable. Las luces iluminaban el escenario, pero a su lado, la oscuridad de lo desconocido amenazaba con tragárselas. ¿Qué es lo que no sé, Valeria? Su voz era suave, pero una tormenta rugía en su interior, anticipando el impacto de lo que estaba a punto de descubrir. Ana se dio cuenta de que vuelva a entrar en el camino del cambio requeriría de ella una vulnerabilidad que nunca había imaginado. Tenía que ser fuerte, no solo para ella, sino para Valeria. La verdad estaba a punto de ser revelada, y debía decidir si estaba lista para recibirla. Ana sintió que las palabras de Valeria resonaban en su mente como una campana, cada vez más fuerte, a medida que la ansiedad la envolvía. La presión se hacía palpable, y su corazón latía desbocado. La imagen de su hija, llena de confianza, actuaba como un espejo que reflejaba lo que ella deseaba ser. Pero, ¿quién era ella realmente en ese momento? La pregunta la acosaba mientras se deslizaba de nuevo hacia el terreno emocional que había tratado de dejar atrás. Dirigió su mirada hacia el público, donde rostros anónimos aguardaban expectantes. Aunque la risa y la charla llenaban el aire, Ana se sintió sola en medio de la multitud. Un vacío crecía dentro de ella, y esa soledad era el eco de sus inseguridades. Lo sabía, no podía permitir que eso la definiera. Se obligó a recordar que había trabajado arduamente para construir su fortaleza interna. Las semanas de reflexión y autoconocimiento eran más que simples actividades, eran herramientas esenciales para su crecimiento personal. Sin embargo, en un instante, todo parecía desvanecerse. La oscuridad del desconocido la amenazaba nuevamente. No soy mis inseguridades, pensó, intentando encontrar refugio en su mantra. Pero ahora, el desafío real era conectar con Valeria de una forma auténtica, enfrentándose a lo que realmente sentía. Voy a ser honesta contigo, Valeria, pronunció Ana, sintiendo una oleada de determinación. Había tomado una decisión, iba a franquear la línea que tantas veces había dudado en cruzar. Esa verdad que estaba por revelarse podría ser la clave para restablecer el vínculo que habían ido debilitando las palabras no dichas. Mientras Valeria la miraba, Ana se dio cuenta de que en su juventud, ella también había experimentado la presión de las expectativas ajenas. Algo en su interior reconocía cómo esa lucha interna podía afectar la relación entre madre e hija. Ana se encontró deseando que su propia madre hubiera estado más presente, que hubiera hablado de sus miedos y fracasos, como ella intentaba hacer ahora. La luz del escenario iluminó a Valeria, y en ese instante, Ana sintió el peso del papel que había decidido interpretar en su vida, no solo como madre, sino como un ser humano que tenía mucho que ofrecer. Era hora de que ambas se liberaran, no solo de los temores, sino de la narrativa sesgada que habían tejido a su alrededor. ¿Qué es lo que sientes, Valeria? Te escucho, afirmó Ana, temiendo pero deseando conocer la verdad behind esas palabras que había escuchado. La respuesta de Valeria se deslizó hacia el aire, pero Ana ya no estaba convencida de que temerle a la verdad fuera una opción. Cerrar los ojos ante la vulnerabilidad no la llevaría más que a un callejón sin salida.
Un leve susurro surgió de la boca de Valeria, pero antes de que pudiera ahondar en el relato, Ana sintió una sacudida de revelación interna. Ella había comenzado a notar que su deseo de cambio no era solo una necesidad individual, sino un pilar necesario para el cambio en la vida de su hija. Y eso significaba enfrentar lo que le incomodaba. En este camino juntos, necesitamos honestidad, Valeria. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero podemos emprender esta búsqueda. ¿Qué es lo que necesitas que sepa? Ana se sintió empoderada por su propia sinceridad. Cada palabra parecía quitarle el peso de las dudas acumuladas a lo largo de los años. El silencio se instaló por un momento, mientras Valeria meditaba sobre cómo responder. Ana podía ver la lucha en el rostro de su hija, y eso la llenó de una inquietante mezcla de orgullo y temor. Había algo más grande en juego, tal vez incluso el futuro de su relación misma. Valeria miró a su madre a los ojos, el tiempo parecía desvanecerse a su alrededor. Mamá, todo lo que quiero es que sepas que... Ana sintió que el aire se volvía denso, las palabras que estaban por salir prometían cambiar el rumbo de su historia. ¿Estaba realmente preparada para lo que venía? Ana sintió que cada segundo de silencio se convertía en un peso sobre sus hombros. La vulnerabilidad de Valeria, expuesta en aquel instante, era un reflejo no solo de la relación que habían construido, sino de la lucha que ambas enfrentaban a nivel personal. La mirada de su hija era un espejo, le devolvía las ansiedades y los sueños que había intentado enterrar a lo largo de los años. Todo lo que quiero es que sepas que estoy cansada de pretender, pronunció Valeria al fin, y esas palabras resonaron en la mente de Ana como un grito de auxilio. La frase atravesó la distancia emocional que la separaba y la hizo reflexionar sobre su propio cansancio ante la necesidad de ser perfecta, ante la lucha por imponer una imagen que ni siquiera se sentía cómoda a defender. Ana sintió que su corazón latía de manera irregular. Había pasado demasiado tiempo proyectando una imagen de fortaleza que, en realidad, era una cadena que las mantenía atadas. Yo también estoy cansada, Valeria, confesó, la sinceridad fluyendo como un río desbordado. En su declaración, vio la posibilidad de renacer, no solo como madre, sino como mujer dispuesta a reconocer sus fallas y miedos. Las palabras de Ana abrieron un campo fértil en el que la autenticidad y la vulnerabilidad podrían sembrar nuevas semillas. La presión por ser la madre ideal había afectado su capacidad de ser un modelo a seguir realista. En ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas definidas, lo que necesitaba era abrazar el proceso de ser honesta consigo misma y con su hija. Siempre he querido ser la madre que tú quisieras tener, continuó Ana, su voz resonando con una mezcla de angustia y liberación. Pero constantemente he sentido que no estoy a la altura. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que un papel perfecto no existe. Lo que realmente importa es ser genuina, aunque eso signifique ser vulnerable. Valeria la observó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ana percibía como cada mirada, cada gesto, estaban colmados de nuevas posibilidades. Abrazar sus propias imperfecciones podría ser el primer paso hacia la liberación. La relación con Valeria nunca podría ser verdaderamente rica si no incluía la honestidad radical. A medida que se adentraban en este territorio inexplorado, la angustia de Ana empezó a transformarse en una oleada de claridad. Ya no sentía que el peso de sus expectativas la aplastaba. En lugar de eso, la conexión auténtica con su hija comenzó a empoderarla. Se sintió en control de su narrativa, lista para construir una historia que no estuviera limitada por los estándares de los demás. La conversación siguió fluyendo, de a poco, cada intercambio de palabras se convirtió en un acto de valentía compartida. Los secretos se desnudaban, y cada revelación las hacía más fuertes. Ana se dio cuenta de que no solo enseñaba a su hija a ser genuina, sino que también estaba enseñándose a sí misma cómo soltar el miedo al juicio y abrirse a una relación más profunda.
Sin embargo, cuando una inesperada revelación surgió de Valeria, Ana sintió que el suelo comenzaba a temblar. «Hay algo más, mamá, y no sé cómo decírtelo», murmuró su hija, la mirada de Valeria cargando la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Ana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué podía ser tan importante? Aquel momento, que prometía cambiar el rumbo de sus vidas, estaba a punto de desatar una nueva tormenta emocional. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que vendría? La sensación de incertidumbre la envolvió nuevamente, dejando un rastro de ansiedad y expectación en el aire. La transformación que había comenzado podría no solo cambiar su relación, sino también desentrañar viejos secretos que podrían permanecer ocultos por mucho tiempo. La atmósfera en la sala se tornó pesada, como si cada palabra no pronunciada colgara en el aire, esperando su momento para romper finalmente el silencio. Ana observó a Valeria, su expresión contenía un torbellino de emociones, miedo, tristeza y, sobre todo, una necesidad urgente de ser escuchada. La más mínima señal del rostro de su hija la hizo preguntarse si estaban finalmente a punto de cruzar un umbral que había mantenido a distancia durante tanto tiempo. «¿Lo que tienes que decir se trata de algo que me afecta?», preguntó Ana, tragándose la ansiedad que amenazaba con asfixiarla. La palabra afectar resonó en su mente como un eco, entrelazándose con sus propios miedos. Su rol como madre siempre había girado en torno a proteger a Valeria, pero en ese instante, se dio cuenta de que la protección también podía ser un obstáculo para la conexión genuina. «Sí, mamá. Es sobre la razón por la que a veces me cuesta ser yo misma», respondió Valeria, su voz temblando ligeramente. Ana sintió un nudo en el estómago. Allí estaba, el momento decisivo que podría llevarse sus concepciones ya caducas de la maternidad. Valeria suspiró y prosiguió. «Desde hace tiempo siento que no puedo ser diferente, que siempre tengo que encajar en lo que esperas de mí. Y eso me hace sentir que no soy suficiente». Cada palabra de su hija era una daga directa a las expectativas que Ana había construido sobre ella, pero también era el grito de auxilio que necesitaba escuchar para avanzar. De repente, Ana se dio cuenta de que su visión de la maternidad había estado plagada de comparaciones insanas. Había envidiado las familias que parecían tener todo resuelto, aquellas mujeres que parecían no dudar nunca de sus elecciones. Pero en su búsqueda por ser esa madre ideal, había ignorado las necesidades de Valeria. La noche anterior, en la que decidieron abrirse mutuamente, había sido el primer destello de esperanza en su relación. Sin embargo, así como las palabras liberaron su carga emocional, también revelaron sus propias inseguridades. «Lo siento, Valeria. No quería transmitirte esa presión», dijo Ana, sintiendo lágrimas en sus ojos. «He estado lidiando con mis propios miedos sobre ser una madre a la altura. En vez de ser un espacio seguro para ti, he creado muros». Ana se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era solo un acto de rendición, era una elección activa que podía transformar su relación. Ellas necesitaban reconstruir la confianza y aprender a ser vulnerables juntas. En lugar de ver las inseguridades de su hija como un reflejo de su propia incompetencia, podría verlas como oportunidades para crecer y aprender en conjunto. La conversación las llevó a redescubrirse. Ana se propuso dejar de lado las comparaciones y las expectativas irreales que tanto las habían definido. Se comprometió a crear un entorno donde Valeria pudiera ser auténtica, independientemente de lo que eso significara. Sin embargo, en el fondo, Ana sabía que cada nuevo paso hacia adelante traía consigo la sombra de las decisiones no tomadas. Una vez más, el miedo se agazapaba en su mente, planteando una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si Valeria encontrara en su propia búsqueda de autenticidad una verdad que Ana no estaba lista para enfrentar? El mar de inquietudes volvió a rodear a Ana, y mientras Valeria retrocedía, sumida en sus propios pensamientos, esta vez podría ser Ana quien tuviera que salir al encuentro del inesperado. Esa revelación del pasado prometía una complicidad renovada,
pero también una pena que podía ser difícil de soportar. Y así, en medio de este nuevo entendimiento, Ana aguardaba ansiosa, sabiendo que la revelación que ocultaba su hija podría cambiarlo todo. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para encontrar la verdad detrás de los muros que ambas habían levantado? Ana se sentó en el borde de la cama, el peso de la tensión aún palpable en la habitación, como un eco que resonaba entre cada rincón. A medida que los minutos avanzaban, las palabras de Valeria seguían sonando en su mente, demandando atención, un llamado que no podía ignorar. Memorias de experiencias pasadas, de momentos en que sus expectativas habían oscurecido la realidad, la asaltaban. El sentido de culpa la inundaba, pero había una chispa de claridad en medio de la tormenta emocional. En ese instante, Ana tomó una decisión. No pasaría otro día en la antigua rutina de control y expectativas, tenía que explorar este nuevo camino hacia la autenticidad, no solo para Valeria, sino también para sí misma. La idea de ser una madre comprensiva pero también transparente en sus propios temores era un desafío que parecía aterrador, pero también viable. A la mañana siguiente, sintió un cambio en su interior. Buscó un cuaderno viejo y comenzó a anotar sus pensamientos, sus sentimientos, y el abrumador deseo de ser un mejor apoyo para su hija. Cada palabra escrita era un pequeño paso hacia la autoexploración. Reflexionó sobre su infancia, sobre cómo la presión de ser la madre perfecta había moldeado su perspectiva. La imagen creada por su entorno social y familiar era un peso que, al parecer, no solo había llevado sobre sus hombros, sino que también había transferido a Valeria. Este proceso de honesta introspección no sería fácil, pero era un primer paso hacia el cambio. Tardó días en reunir el valor necesario para reencontrarse con Valeria. Decidió hacer las cosas a lo grande, recreó el espacio de su conversación anterior, adornando la habitación con algunas luces suaves y poniendo música que ambas disfrutaban. Ana deseaba que este momento pudiera ser el inicio de una nueva era, no solo para su hija, sino también para ella misma. Cuando finalmente Valeria entró, notó la calidez en el ambiente. Sin embargo, Ana percibió la inquietud en su rostro, una mezcla de esperanza y miedo. Ana sonrió, evitando el autoengaño de que todo estaba perfecto, pero decidida a demostrar su disposición a ser vulnerable. «Quiero hablar», comenzó Ana, su voz temblando un poco. «No se trata solo de lo que has sentido. También quiero que sepas que tengo mis miedos. Identificar eso me ha hecho darme cuenta de cuánto he apegado mi imagen de madre a lo que pensaba que debía ser». El silencio se extendió entre ellas, pero esta vez tenía un matiz diferente, más cercano. Ana continuó, hablando de sus propios desencuentros, de las inseguridades que había escondido detrás de una fachada de control. Al abrirse, sintió como si cada palabra liberara un peso del pasado, abriendo la puerta a la posibilidad de un diálogo más sincero. Valeria la escuchó, sus ojos llenos de comprensión. Ana se dio cuenta de que su hija no solo deseaba ser aceptada, sino también aprender a aceptar la imperfección de su madre. Integrar esa verdad parecía un sueño, pero hoy parecían estar más cerca de alcanzarlo. Sin embargo, la pregunta en la mente de Ana persistía, ¿hasta qué punto podía Valeria aceptar la vulnerabilidad de su madre? ¿Hasta qué punto ambas estarían dispuestas a enfrentar sus propios temores y los muros que habían construido? Y mientras la conversación avanzaba, una idea inquietante se apoderó de Ana. Lo que había empezado como una búsqueda de autenticidad podría transmogrificarse en una revelación que ninguna de ellas estaba realmente lista para afrontar. La angustia de lo desconocido acechaba, y serían capaces de navegar juntos este nuevo laberinto de emociones, o dejarían que sus temores se interpusieran en el camino de su desarrollo personal. Ana respiró hondo, a sabiendas de que la transformación apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por llegar. Ana despertó esa mañana con una determinación renovada. Sentía que cada pequeño cambio en su rutina era un matiz adicional en el lienzo de su vida, un intento de alejarse de la sombra de expectativas irrealizables.
Miró por la ventana, observando la luz del sol filtrarse a través de las hojas, cada rayo una promesa de claridad y renovación. Sin embargo, el eco de sus miedos persiste, susurrándole que toda transformación entraña riesgos. Se dirigió a la cocina y, preparando el desayuno, reflexionó sobre sus decisiones. La cucharada de avena en la olla representaba el inicio de un nuevo hábito. Decidió que valía la pena explorar sus verdades ocultas, no solo como madre, sino también como mujer. La forma en que había encarcelado su propia identidad en el rol de madre perfecta la mantenía prisionera. Así, en su cuaderno comenzaba a esbozar no solo sus temores, sino también las metas que deseaba alcanzar, ser valiente, aceptarse a sí misma y, sobre todo, abrirse a Valeria de manera auténtica. Fue entonces que se preguntó si el cambio que estaba buscando en su vida también sería reflejado en su relación con los demás. Su mente comenzaba a trazar un mapa de lo que significaría dejar ir las expectativas ajenas y abrazar una versión más honesta de sí misma. Con cada palabra escrita, cada reflexión, Ana luchaba contra la inercia que había marcado su vida por años. Así fue como decidió que estaba lista para un paso audaz, un taller de escritura que había visto anunciado. La idea de abrirse a desconocidos, compartir sus palabras y aceptar críticas la llenaba de terror. En el transcurso de los días, Ana se fue convenciendo cada vez más. El miedo a ser juzgada comenzaba a desvanecerse, aunque persistían dudas sobre su capacidad para conectar con otros al nivel que anhelaba. Con el corazón acelerado, un día se registró para el taller. La certeza de que este era un paso necesario para su propia evolución la iluminó por dentro. El primer día del taller llegó. Con los nervios dominando su estómago, se sentó en una silla notablemente extraña rodeada de personas que compartían su pasión. A medida que la maestra dio la bienvenida, Ana sintió un impulso incontrolable de hablar, de compartir su propia historia. Era un viaje de reconocimiento, no solo de la lucha que había tenido con su papel de madre, sino del camino que aún le restaba por recorrer. Tras presentar su escrito acerca de sus miedos y deseos, notó un profundo silencio en la sala. Sus compañeros la miraban no con juicio, sino con empatía. Las palabras fluyeron entre voces de aliento y experiencias similares, un intercambio que la hizo sentir comprendida. Ese momento de conexión fue un quiebre. Ana sintió que el camino de su desarrollo personal estaba empezando a abrirse de forma inesperada y más clara. Había algo liberador en compartir su vulnerabilidad, no solo con Valeria, sino también con el mundo. Sin embargo, la satisfacción de esa aceptación se vio ensombrecida por una nueva inquietud. Había comenzado a desatar un torrente de emociones reprimidas que quizás no estaba completamente lista para manejar. Al término del taller, dejó fluir un torrente de pensamientos. Hacía años que no permitía que la opinión de otros influyera sobre su percepción de sí misma. ¿Qué otras capas de su personalidad estaban esperando ser liberadas? ¿Qué nuevas verdades brotarían de esa vulnerabilidad? Regresó a casa con una mezcla de euforia y miedo, consciente de que había tomado un camino sin retorno. La transformación que había comenzado afectaría no solo su vida, sino también la forma en que se relacionaba con Valeria. En su mente resonaban preguntas sin respuesta, pero frente a ellas visión de un futuro que aún era incierto. Al cruzar la puerta del hogar, se halló frente a la disyuntiva: ¿cómo compartir esta nueva perspectiva con Valeria? La sensación de una revelación inminente la invadía. Ella sabía que la conversación que debía tener podría cambiar el rumbo de su relación, pero, ¿sería capaz de lidiar con la profundidad de lo que había comenzado? El verdadero desafío, comprendía, estaba por comenzar. Ana se sentó en el borde de la cama, tomando un profundo aliento. Había llegado el día en que todo lo que había trabajado, todas las conversaciones reveladoras y las vulnerabilidades compartidas, se manifestarían en un acto que definiría el nuevo rumbo de su relación con Valeria.
Había cultivado el deseo de ser una mejor madre, una madre que apoyaría a su hija en lugar de dejar que sus propios miedos la contuvieran. La transformación que había comenzado estaba tomando forma y, aunque todavía había sombras de inseguridad, también había un cambio palpable en el aire. Hoy es el día de la presentación, pensó Ana, recordando cómo había empezado este viaje desde la envidia hacia la comprensión. Ya no temía la brillantez de Valeria, en su lugar, se sentía emocionada. La seguridad que irradiaba su hija le iluminaba el alma, y Ana sabía que su lugar era estar allí, al lado de ella, apoyándola. Este proceso no solo la había llevado a reencontrarse con su verdadero yo, sino que también había tejido un lazo de confianza renovada con su hija. En la escuela, el auditorio estaba lleno de padres y estudiantes. Cuando Valeria subió al escenario, Ana sentía que su corazón latía en sintonía con el de su hija. Allí estaba, en medio del ambiente animado, con una confianza que solo podía venir de ser verdaderamente vista y aceptada. A medida que Valeria comenzaba su presentación, Ana sintió una oleada de orgullo. Sin embargo, también había un eco de temor ante el futuro. ¿Qué pasaría si todo lo que he construido no fuera suficiente?, le susurraba una voz en su cabeza. Pero esta vez, Ana no se dejó abatir. Hoy estoy aquí no solo como madre, sino como una mujer que ha decidido ser sincera, se repitió. Ahí fue cuando sintió un cambio interior, cada palabra que Valeria pronunciaba no solo reforzaba su enorme capacidad, sino que también servía como recordatorio de lo lejos que habían llegado juntas. Cuando Valeria terminó su exposición, la ovación del público resonó sin cesar. Ana no pudo evitar secarse las lágrimas de felicidad. Todo ese trabajo, cada paso hacia la autenticidad, había valido la pena. Al abordar a su hija después de la presentación, Ana se sintió más conectada que nunca. Valeria la miró a los ojos, y en ese instante, ambas sabían que habían pasado por un cambio significativo. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Ana, deseando escuchar el eco de la confianza que había emergido en Valeria. Me sentí libre, mamá. Nunca había estado tan segura de mí misma, respondió Valeria, con una sonrisa que irradiaba vida. Ana sintió que su corazón se expandía. Tú me inspiraste a ser valiente. He aprendido que apoyarte significa liberarme de mis propias sombras. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Ese momento marcó un punto de inflexión. Mientras Valeria respondía con gratitud, Ana se dio cuenta de que todo ese proceso la había llevado a un sitio desconocido pero hermoso, la aceptación y el amor por ambas. La carga que llevaba a cuestas se desvaneció. Al regresar a casa, Ana decidió que era hora de abrir su cuaderno de reflexiones nuevamente. Mientras escribía, dejó fluir sus pensamientos con autenticidad. Hoy, finalmente me siento en paz conmigo misma y con mi papel como madre. Todo este viaje ha valido la pena, y sé que podemos seguir creciendo juntas. Esa noche, Valeria y Ana se sentaron a hablar, proyectando soñadoramente sobre el futuro. La conversación se llenó de planes, aspiraciones y promesas de apoyo mutuo. La conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Ana comprendió que el verdadero logro no era solo en la presentación o los aplausos, sino en el crecimiento y desarrollo personal que habían logrado juntas. Ya no tenía miedo de perder a Valeria, sabía que su hija siempre estaría a su lado, y que el verdadero amor familiar era permitir que cada una brillara en su luz única. Con el corazón decidido y pletórico, Ana sentía que había conquistado una batalla interna, una transformación que había sido más que superficial. Tenía una confianza sólida en sí misma, donde su identidad como madre y como mujer estaban entrelazadas. Por fin, podía mirar a su hija sin las cadenas del miedo, sino rodeada de un amor incondicional que solo podía crecer. Ana había logrado convertirse en la madre que tanto había deseado ser. La envidia se había transformado en admiración y respeto, no solo hacia Valeria, sino hacia sí misma. Había encontrado un propósito claro,
uno en el que su crecimiento personal y el de su hija se complementaban. Así, al final de su travesía, Ana se sintió completamente realizada. Había alcanzado una nueva fase en su vida donde, al abrirse a su verdad, había descubierto el poder de la conexión auténtica. La historia de cambio y superación no solo era de Valeria, era de ambas, reflejando sus luchas y su victoria en un camino hacia la realización personal. Ese viaje había terminado en un nuevo comienzo. Ana sabía que ahora volarían juntas, con la seguridad y el apoyo necesario para enfrentar cualquier desafío que viniera. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal de historias inspiradoras. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo más relatos de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Queremos escuchar lo que piensan. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta alentadora conclusión. No esperen ni un segundo más. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hagamos que lleguen estas historias a quien más lo necesita.